Hola a todos, soy Elizabeth Holloway y junto a Araceli Valdivia seremos sus ayudantes de ADI este semestre. Ahora voy a dar inicio a la ayudantía 1 con un repaso de conceptos importantes como la población y la muestra. La población representa toda la información que se puede o podría obtener desde un experimento. Sin embargo, la muestra representa un subconjunto de la población. Este muestreo debe ser representativo y válido para la población, y mientras más datos tenga, más cercano será a la población. Ahora bien, de los datos obtenidos a partir de un experimento, tanto poblacional o muestral, es posible obtener estadígrafos, que son instrumentos estadísticos que permiten describir y analizar un conjunto de datos. En los libros es posible identificar las siguientes ecuaciones. Sin embargo, quiero enfocarme en las funciones que se utilizan en Excel, que serán las que vamos a utilizar en el desarrollo de la ayudantía. Es posible notar que tanto para la población y la muestra, la media o el promedio se utiliza la misma función. Sin embargo, para la varianza y la desviación estándar cambia. Cuando se trata de población se utiliza una P. Sin embargo, cuando se trata de muestra, para la varianza se utiliza una S y para la muestra en desviación estándar se utiliza una M. Por último, la mediana es equivalente para ambas. Es decir, pueden usar la misma función. Otro concepto importante es el histograma. El histograma es una representación gráfica de un conjunto de datos y estas son las funciones utilizadas en el Excel, las cuales sugiero que tengan a mano porque las vamos a necesitar para desarrollar la ayudantía. Con estas funciones es posible realizar esta tabla, de la cual luego es posible obtener el gráfico histograma, que durante la ayudantía voy a mostrar paso a paso cómo se realiza. Por último, quería presentar el diagrama de caja y bigotes, y aquí hay dos representaciones, una que es vertical y la otra que es horizontal, pero ambas son correctas y describen lo mismo. Es posible notar que en el extremo inferior o en el punto del mínimo es el primer valor del conjunto de datos. Luego, en el cuartil 1, es posible notar que se agrupa el 25% de los datos. En el cuartil 2, se agrupa el 50% de los datos y es el valor de la mediana, el mismo valor del cuartil 2. Luego está el cuartil 3, que se caracteriza por tener el 75% de los datos. Y por último está el valor máximo, que es el último valor del conjunto y representa el 100% de los datos. Ahora pasaremos a leer el ejercicio de ayudantía, que dice así el ejercicio número 1. Estudiantes del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental han tenido que realizar una investigación para la asignatura de transferencia de calor sobre el cultivo de hortalizas y frutas, enfocándose en el comportamiento de acelgas hidropónicas. Junto con asegurarse de que los niveles de luz, CO2, humedad del aire, agua y nutrientes sean los correctos, mantener la temperatura ambiental dentro de rangos adecuados permite maximizar la producción de las cosechas. Con base en la información recolectada, se ha identificado que la temperatura ambiental debe estar entre los 25 y 30 grados Celsius, puesto que las temperaturas menores impiden la correcta germinación de la semilla, mientras que las temperaturas mayores al límite superior provocan estrés fisiológico, generando un producto no apto para su venta. Los estudiantes consiguieron un terreno para iniciar sus pruebas y establecieron un procedimiento para medir la temperatura ambiental 4 veces al día, durante 5 días en temporada de siembra. Los resultados se presentan en la tabla 1, que es la que se presenta a continuación. Las preguntas dicen así: calcule los estadígrafos de las medidas registradas, es decir, el promedio, la desviación estándar, varianza y mediana. Haga un histograma, haga un diagrama de cajas y bigotes. Y la última dice, a partir de los resultados obtenidos, considera conveniente implementar a mayor escala este cultivo, considerando que las acelgas hidropónicas son el boom de la economía. Un dato importante que aparece al final es que dice que se puede asumir que los estadígrafos son poblacionales. Entonces vamos a pasar al Excel, donde ya tengo todos los datos traspasados. Y aquí tengo las funciones que se van a utilizar en el Excel
de los estadígrafos poblacionales. Eh, Vamos a partir por la media, que como vimos en el resumen, se utiliza la función promedio. Promedio del conjunto de datos, que en este caso son 20. Luego, la desviación estándar, tenemos que tener la consideración de que es poblacional, por lo tanto se va a utilizar la que tiene la P. Lo mismo con la varianza. Como es poblacional, aquí dice, si es que se te olvida, el Excel te da un comentario de la función. Y luego la mediana es una sola y también se tiene que seleccionar todo el conjunto de datos. Y ahí tenemos la A, que son los estadígrafos poblacionales lista. Luego se necesita realizar el histograma. Para eso habíamos visto que se necesita primero dos tablas. En la primera tabla se necesita el mínimo, que se usa la función mínimo, y eliges el conjunto de datos, y es posible ver que te da al tiro el valor mínimo del conjunto. Luego se hace con el valor máximo, y estos dos se utilizan para poder hacer el rango de clase, que es la diferencia entre el máximo y el mínimo. Luego, para la cantidad de datos es posible ver que son 20 mediciones, pero también se puede usar una función que se llama función contar y te da 20 datos. La clase o el n es la raíz de la cantidad de datos. Sin embargo, se debe aproximar al entero superior, es decir, vamos a utilizar 5. Por eso está repetida dos veces esta casilla y está marcada porque esa va a ser la cantidad de eh, columnas que vamos a tener. Es decir, esta tabla la dividí en 5 porque aquí ya sabía que me iban a dar 5. Y el ancho de clase es el rango dividido la clase. 3. Ahora, para pasar a la segunda tabla, necesitamos partir desde el valor mínimo. En este caso es 25. Y luego pasamos a el cierre del intervalo, que sería el valor mínimo más el ancho de clase, que es 3. Luego se repite este mismo valor. ¿Por qué? Porque es posible ver acá en la PPT que acá considera corchete cerrado. Es decir, que se está considerando el valor dentro de ese intervalo para contar la frecuencia. En cambio, aquí que repetimos el mismo número, está con corchete abierto porque no vamos a considerar el número en el segundo intervalo. O sea, vamos a considerar los 28 aquí, en este intervalo de acá, y no acá. Eso para cuando tengamos que tomar la frecuencia. Luego, se toma este valor más el ancho de clase. Y así. Es importante una función que se llama fijar y se hace con F4, donde se puede ver que salen estos signos peso. Y como voy a repetir la función, que es como bajar, y este se mantiene, es posible ver que este es G20 y se mantiene el ancho de clase este G21 y se debería mantener. Así que voy a bajar y es posible ver que se repite la fórmula tantas veces como yo bajé el mouse y es más rápido en vez de tener que ir sumando uno por uno. Y es posible ver que el último valor es el valor máximo, por lo tanto está correcto. Ahora bien, para la frecuencia está la opción de contar eh, las cantidades de números, pero cuando tienes muchos números no se hace, no es fácil, no es la mejor opción, sobre todo si tienes corto tiempo. Por eso vamos a utilizar la función contar si conjunto.
Acá, rango de criterio, vamos a utilizar todos los datos. Luego, vamos a utilizar el criterio 1, que para poner el criterio vamos a poner comillas, menor, mayor, mayor igual al valor del mínimo del intervalo de clase, es decir, el 25 en este caso. Luego terminamos esa primera condición y vamos al segundo criterio, que es lo mismo, rango criterio 2, todo el conjunto de datos. Luego una segunda condición, que este sí va a ser menor o igual a el valor, ahí está, G20, H20, que son los valores que estamos utilizando para esta intervalo de clase. Y ahí son 7. O sea, está contando qué valores están entre el 25 y el 28, contando el 25 y contando el 28. Ahora bien, si queremos tirar para abajo para que siga contando, tenemos que fijar el conjunto de datos. Sin embargo, aquí se ve que cuenta 9, pero está considerando de nuevo el 28 porque sigue siendo igual. Así que borramos el igual y ahora son 7. Porque al quitarle el igual, ya no está considerando el 28, sino que considera en adelante. Y como vemos, se repite la fórmula según el intervalo de clase como queríamos. Y al final, yo hago una suma de todas las frecuencias y me debería dar el número de cantidad de datos. Y puedo decir que está bien contado. Ahora bien, la frecuencia relativa es el valor de la frecuencia de cada intervalo dividido el total. Como lo quiero repetir hacia abajo, lo fijo y se me mueve solo el que no está fijado y el que sí está fijado se mantiene. Ahora voy a hacer la suma que debería darme 1 y me dio 1. Para la frecuencia acumulada utilizamos eh, cada valor sumándose el anterior. Y eso también debería dar 1, claro, porque es la suma de cada frecuencia relativa. Y la marca de clase es el promedio de los dos extremos del intervalo de clase. Muy bien. Con esta tabla hecha es posible hacer el gráfico que representa el histograma. Nos vamos a insertar la parte de gráficos. Tenemos dos opciones. Podemos ir a la parte de columnas, donde insertamos uno en blanco y ponemos con el clic derecho del mouse, seleccionar datos. Vamos a agregar el nombre de la serie histograma y vamos a agregar valores de serie, la frecuencia. Ahora es posible ver que la frecuencia del primer rango es 7, la segunda es 7, la tercera es 3, la cuarta es 1, que se refleja aquí en el eje Y. Sin embargo, para que sea también representativo el eje X, vamos a editar rango de rótulos del eje, vamos a la marca de clase. Le ponemos a aceptar y ahí nos cambia. Podemos ver más fácilmente que eh, esta marca de clase nos representa que son 7 de frecuencia. La otra opción para hacer el histograma es también irse a insertar al sector de gráficos, pero ahora vamos al gráfico de estadística y apretamos histograma. Ponemos de nuevo el clic derecho del mouse
y seleccionar datos. Y ahora necesitamos poner en rango de datos, ponemos todos los, los datos del conjunto inicial. Y ahí nos damos cuenta que no son las clases. Es por eso que vamos al eje inferior, dar formato al eje con el clic derecho del mouse. Y nos va a salir esta pestaña que tenemos que poner número de rangos. Como habíamos dicho acá y lo pintamos en amarillo, son 5. Y ahí se cambió tanto el eje X, donde ahora el valor son el intervalo de clase, y también se cambió la frecuencia, que también es, los primeros dos son 7, el tercero es 3, luego 1 y el siguiente 2. Título del gráfico, histograma. Y hay dos maneras de hacer un histograma que son correctas. Luego, la pregunta se pedía un diagrama de cajas y bigote. Acá también es un gráfico, entonces lo vamos a insertar en la parte de esta gráfico de estadística, donde pusimos el histograma, se pone caja y bigotes. Es posible con el clic derecho llegar a esta pestañita, poner seleccionar datos y agregamos nombre de la serie, caja y bigote. Valores de la serie, todo todos los datos. Aceptar. Y automáticamente se nos generó el diagrama que estábamos buscando. Eso sí, está como tirado hacia arriba porque parte desde el cero. Pero también podemos cambiar el eje. Con el clic derecho del mouse ponemos dar formato al eje. Tenemos que estar cercano al sector del eje, sí, porque si lo hacen más acá adentro te van a salir otras opciones. Y podemos ver que valor mínimo era 25. Entonces, el, el bigote o el eje mínimo está justo en la línea, así que ponemos mejor 20, 24. Y ahí se puede notar mejor. El eje de arriba también se puede cambiar a, no sé, pongámosle 42. Y ahí podemos ver mucho más claro el diagrama. También podemos poner con el clic derecho, agregar etiqueta de datos y van a aparecer los, los datos eh, dentro del diagrama. Y es posible notar que, como lo habíamos calculado anteriormente, el mínimo es 25. Lo voy a subir para que se vea mejor. El valor mínimo es 25, valor máximo es 40 y la mediana es 29. Y la media, calculada como el promedio, es 30,25. Entonces, esa es otra manera de visualizar los datos. Por último, la pregunta D decía, a partir de los resultados obtenidos, ¿considera conveniente implementar a mayor escala este cultivo, considerando que las algas hidropónicas son el boom de la economía? Mm. Bueno, ahora se debe justificar con los estadígrafos obtenidos y es posible notar que el promedio es mayor al, al rango que te daban, al rango adecuado, porque decían que era de 25 a 30 y nuestro promedio fue 30,25. Por lo tanto, no se considera conveniente. ¿Y eso por qué? Podemos justificar con el mismo enunciado porque dice que eh, mientras que las temperaturas mayores al límite superior provocan estrés fisiológico, generando un producto no apto para su venta. Entonces, una manera de responder es, voy a insertar un texto, no se considera conveniente debido a que el promedio
de temperaturas es superior a 30 grados Celsius. Y es decir, está fuera del rango adecuado y, y afecta las temperaturas al estrés fisiológico y ahí pueden justificar de una debida manera. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.